Bendiciones en este hermoso domingo de la alegría que nos regala el Señor. Hoy es el tercer domingo de Adviento. Le llamamos Domingo de la Alegría. Hoy estamos aquí en Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal La Diócesis de Puerto Rico, y estamos en la mesa de la palabra. Nos acompaña el reverendo Padre Juan Carlos Restrepo. Buenos días. Buenos días, Yadira. Qué gusto estar acá después de tanto tiempo, ¿no? Después de esa pausa tan larga. Qué bueno tenerlo acá en el programa. Hoy la mesa de la palabra está basada en el Evangelio de Lucas en su capítulo 3 y lee así. Cuando la gente salía para que Juan los bautizara, él les decía, raza de víboras, ¿qué les ha dicho a ustedes que han de librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Y no vayan a decir entre ustedes, nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. Además, el hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Entonces la gente le preguntó, ¿qué debemos hacer? Juan le contestó, el que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno. El que tenga comida, compártala con el que no la tiene. Se acercaron también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos para Roma y le preguntaron a Juan, Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo, no cobren más de lo que deben cobrar. También algunos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó, no le quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni acusándolo de algo que no haya hecho, y confórmense con su sueldo. La gente estaba en gran expectativa y se preguntaban si tal vez Juan sería el Mesías, pero Juan les dijo a todos, yo en verdad los bautizo con agua, pero viene uno que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Trae su aventador en la mano para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero, pero quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. De ese modo y con otros muchos consejos, Juan anunciaba las buenas noticias a la gente. Vamos a reflexionar un poco, Padre, en este evangelio para hoy. Interesante, Yadira, que empiezas diciendo que es el domingo de la alegría y se encuentra uno con un evangelio tan fuerte, ¿sí? Claro. Con un Juan hablando de una manera tan contundente, tan radical, como si ese día lo hubieran cogido con el genio al contrario. Pero realmente la intención, siento yo, en Lucas, y un poquito es similar en el texto paralelo de Mateo, es la de llevar al lector, al quien está reflexionando este texto, a pensar en la conversión. Si bien el bautismo implica sumergirse, para él en este momento la fuerza está en la conversión que tienen que hacer las personas. Y eso me lleva a varias figuritas que se van de pronto diluyendo entre la radicalidad de las palabras de Juan. La primera es el lugar donde se está realizando ese bautismo, un lugar lejano, un lugar del desierto, y sabemos que el desierto en la Biblia es el lugar donde Dios provee la necesidad del ser humano. Cuando la gente va al desierto, va con una necesidad y sabe que encuentra la providencia de Dios que lo va a satisfacer. Creo que es la mejor palabra, ¿no? Entonces, la primera pregunta, ¿qué es lo que esa gente que va a buscar a Juan, qué es lo que está buscando? Nosotros, cuando nos acercamos a este texto, ¿qué estamos buscando? Cuando nos acercamos al Señor, ¿qué estamos buscando? ¿Cuál es esa necesidad que queremos que sea satisfecha? La segunda instancia es que ellos, dice el autor, van a que Juan los bautice, a que los sumerja. Y ese sumergirlos los pone en una condición de reconocer que son pecadores. En el texto paralelo que es Mateo, él no dice la gente, él menciona personas específicas, fariseos y cosas así, menciona esas. Lucas menciona a la gente, todo aquel que necesita de esa conversión, todo aquel que reconoce que es débil, que pecó. Y nosotros, yo creo que a veces nos hace falta eso, ¿no? Sabemos que somos tan salvados que se nos olvida que a veces
hemos cometido alguna que otra falta y necesitamos esa conversión. Sumergirnos en Dios profundamente para al salir a flote otra vez, renovados por ese Dios. Las palabras son muy fuertes, ¿no? Y pensando en esas palabras, más allá que la raza de víboras, yo pensaba, ¿pero qué quiere decir el autor acá? ¿Por qué coloca esto en boca de Juan? Y pienso que se me ocurre a mí los fracasos de nuestra vida. Nosotros hemos a veces vivido una vida con apariencias, con cosas que no son, y nos han llevado a ciertos fracasos, y Juan quiere, quítate esa máscara, quítate eso que te aleja de tu propia esencia y empieza a reconocer que en ti hay bondad, que en ti Dios sembró cosas que has negado, que no has cultivado, frutos que no has producido, y darnos la posibilidad entonces de mostrar nuestros buenos frutos es lo que me parece a mí que podríamos rescatar. Una segunda idea que es también importante, él dice, aquí, nosotros somos descendientes de Abraham. No es de dónde venimos, no es ese estatus que a veces nos queremos dar en nuestras comunidades, ¿no? No quiero decir cosas porque de pronto alguien se va enojando, se enchisma, pero sabemos que en nuestras comunidades a veces vivimos como de ciertas cosas, sí, que nos colocan ese estatus y entonces creemos que esos estatus en la comunidad o en la iglesia ya nos redimieron. No, no nos redimieron, nos obligan. No es porque somos descendientes de Abraham, no es porque somos del grupo tal o porque hacemos tal cosa, es que soy un hijo de Dios. Como hijo de Dios, como seguidor de su Hijo Jesucristo, estoy obligado no a vivir de un estatus, sino a convertirme, a volver la mirada a Dios. Y ahí es donde empezamos, yo empiezo a recuperar la alegría de este domingo. Voy a volver la mirada a Dios. En una semana van a ser el Salvador. Voy a recordar y voy a poner mi mirada en ese niño del nacimiento. Voy a contemplar su rostro alegre que me está diciendo, vengo a llenar el mundo de esperanza. ¿Y tú qué vas a hacer con eso? Amén. ¿Tú qué vas a hacer con esa esperanza que yo te estoy trayendo? Entonces voy a convertirme, voy a quitarme las cáscaras de todo lo que me he pegado y que me aleja de mi esencia. Me voy a convertir en algo un poco más, si me permites la expresión, humano, para que pueda ser más cristiano. En la segunda parte del texto yo encuentro algo particular y es una pregunta muy lucana, muy de Lucas. ¿Qué debemos hacer? Esto a mí me impresionó muchísimo, porque la gente le preguntó qué debíamos hacer. Los que cobraban impuestos le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Los soldados le dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces nosotros le preguntamos al Señor, ¿qué tengo que hacer? Aunque sabemos la respuesta, ¿cierto? Nos lo ha dicho infinidad, de muchas maneras nos ha hablado Dios, pero hay que preguntarle al Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que renovar en mi vida? ¿Qué he dejado de hacer? ¿Qué he dejado de vivir? ¿Qué he dejado de expresarle a los demás? ¿Qué cosas he como tapado en mi vida por el miedo, porque no se me dio la gana, por cualquier cosa? Y el Señor me está diciendo, esa no es la forma de vivir. Hoy quiere el Señor que yo me dé cuenta que mi vida tiene que ser vivida de otra manera. Y me voy a conectar con la invitación tuya del inicio, con la alegría. Claro. Estamos en este tiempo que nos lleva a la esperanza, pues es hora de que mi vida se conecte con la alegría del nacimiento del Salvador. Se conecte y esté llena de esperanza. Yo creo que nosotros los cristianos tenemos que recuperar la esperanza. Tenemos que recuperarla porque hemos vivido momentos difíciles y nos hemos quedado ahí. Y la dificultad nos volvió huraños y apáticos y yo le digo a los pacientes acá en el hospital donde trabajo, les digo, tenemos exceso de cortisol y de cortisol espiritual también. Los cristianos nos hemos cargado de amargura y creo que este domingo es un domingo de esperanza. ¿Qué debemos hacer? Es empezar a conectarnos con la esperanza, con ese Dios en el que me sumerjo. Vuelvo a recuperar la imagen de la primera frase de Juan. Bautizar, me voy a bautizar, entonces me sumerjo en ese Dios y lo que tengo que hacer es llenarme de esperanza para vivir esa esperanza con los demás, conmigo mismo y con los demás. Mi Dios es un Dios que me lleva a la esperanza, no me lleva a la apatía, no me lleva al desánimo, no me lleva a la amargura. Eso no es de nosotros los cristianos.
Y una vez yo empiezo a entender que mi vida se va en la esperanza, entonces recobrar el contacto con Cristo, con ese Cristo con el que soy bautizado en el nombre, dice acá, Él nos bautizará en el Espíritu Santo. Y el bautizo en el Espíritu Santo significa esa presencia del Espíritu de manera activa en mi existencia. Activa, es el Espíritu Santo obrando de manera permanente en ti, en mí, en todos nosotros, y esa fuerza del Espíritu Santo nos lleva al servicio. No soy digno de quitarle las sandalias, eso lo hacía el siervo, pero yo creo que tengo que quitarle las sandalias a más de uno y atenderlo, servirlo, amarlo, dedicarle mi vida, desprenderme de lo que me aparta de él para servirlo. Así que creo que esta palabra nos invita a muchas cosas, a muchas, digamos, actitudes de corazón, a mirar qué es lo que necesito yo y necesita la gente, a pensar en qué es lo que yo me acerco al Señor y qué es lo que quiero que Él haga por mí, pero también qué es lo que yo tengo que hacer cuando Él obra en mí, a llenarme del Espíritu Santo para poder sentir que mi vida tiene sentido y está llena de esperanza. Amén. Tú sabes, Padre, que como has traído en esta hermosa mañana, para los puertorriqueños, la Navidad es una época del año sumamente importante. Y tú lo has experimentado, ¿verdad? Porque has estado acá y has visto que la Navidad en Puerto Rico es la más larga del mundo. Celebramos con nuestra familia, con nuestras amistades, y es como una algarabía, las decoraciones navideñas, las luces, los arbolitos, todo eso es como le da un sentido tan importante. Pero la realidad es que yo creo que fuera de eso, que es muy bueno y es muy bonito, y compartir con la familia es muy bonito, tenemos que centrarnos en este momento en lo más importante de nuestra vida. Es si realmente, y entre tantas preguntas que el Evangelio nos hace, ¿verdad? Y nos lleva a reflexionar, si realmente en esta Navidad del 2024 estamos listos para recibir a Jesucristo y a Jesús en nuestro corazón. Si realmente entre todas estas cosas tan hermosas que hacemos y toda la algarabía y la alegría, si realmente eso es lo que realmente celebramos. Yo creo que esto es lo más importante. Yo creo que Juan en este momento y en este evangelio nos está dando una lección de humildad tan profunda, porque él pudo haber dicho, sí, eso soy yo. ¿Verdad que lo pudo haber dicho? Claro. Sí, porque la gente la gente pensaba que él era el Mesías, pero él dijo, no, ese no soy yo. Con humildad, él hizo eso para abrir ese camino y para que el Hijo de Dios pudiera estar ahí y hacer el trabajo y la lección de amor que vino a traernos tan profundamente. Yo, cuando estabas haciendo esta reflexión, dijiste, si nosotros nos estábamos preguntando si esto es lo que realmente Dios quiere de nosotros, pues sí. Hoy, Domingo de la Alegría, yo quiero que todo el mundo se pregunte si realmente, lo más profundo de nuestro corazón, lo que estamos haciendo ahora es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y si la respuesta es sí, pues amén. Pero si es no, hoy tenemos que hacer un cambio radical. Y tú hiciste una expresión, nos tenemos que quitar todas esas cositas, esas cascaritas, lo que tenemos encima que no nos ayuda a acercarnos de Dios. Pues hoy es el gran día de hacer esa gran reflexión y podernos convertir, porque el Evangelio dijo, él decía que había que convertirse a Dios. Y yo pienso que sí, tenemos que utilizar la Navidad. Nos quedan pocos días para recibir al niño Jesús. Así que yo creo que los cristianos tenemos que empezar a perderle el miedo a la alegría. Claro. Y a no esconder la alegría en otras expresiones como estabas diciendo. No es que eso sea malo, eso es bueno. En Colombia también somos de jolgorios y cosas, ¿no? Y de comidas. Pero es esa alegría que llena el alma, esa alegría que hace que cuando alguien se acerca a ti y te diga, ven, ¿y a ti qué te pasa? Pues es que yo llevo a Jesús en mi corazón. Jesús nació en mí y Jesús me renovó y estoy lleno de Él.
y que más allá de una expresión gramatical o lingüística, sea de verdad una actitud del alma. Claro. Y entonces con eso se te mueven todos estos musculitos de acá, pero también el alma está alegre y la gente se da cuenta. Amén. Porque uno alcanza a darse cuenta cuando la gente sonríe jeje, y cuando sonríe De verdad. en plenitud y el Señor es capaz de entrar en nosotros y transformarnos, yo digo a veces sacudirnos, de tal manera que Él entra, nos posee, si esa figura funciona, si no es tan terrible, y llenos de Él podemos salir a hacer maravillas y a transformar, transformados nosotros en seres de esperanza, de gozo, de alegría, transformar a los demás y dejar un poquito ya tanto odio y tanto resentimiento, y tanta cosa que hay por ahí, tantas prevenciones. Gracias, Padre, por ese hermoso mensaje para esta hermosa mañana, Domingo de la Alegría, que nos regala el Señor. Bendiciones en tu ministerio. Muchas Aquí, ¿verdad? Con Salud Conductual y también en la feligresía de San Miguel Arcángel en Ponce. Así que un abrazo a todos esos hermanos que nos están mirando de San Miguel. Bendiciones a todos.